Hallan cadáveres en extrañas circunstancias en la frontera colombo-venezolana. Se disparan casos de COVID en Venezuela, pero insólitamente hay flexibilización para salir a la calle. A la chilindrina le tocó quedarse en California hasta nuevo aviso debido al COVID-19. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Esto es Impacto Venezuela. Hoy es el lunes 29 de junio del año 2020. Comenzamos a repasar algunas informaciones precisamente relacionadas con el COVID-19 y cómo se han disparado las cifras en Venezuela. No solo eso, lo que está ocurriendo en la frontera colombo-venezolana. Precisamente hemos confirmado la información que han aparecido unos cadáveres justamente en plenas trochas. Las autoridades colombianas atribuyen esto a estas personas muertas a que las han dejado de alguna manera abandonadas allí. Para conocer estos detalles del día de hoy vamos a conversar en nuestra mesa de análisis con el secretario de Migración y Frontera de la Gobernación allí en Cúcuta. Queremos entonces que ustedes tengan información de primera mano de lo que está ocurriendo en la frontera colombo-venezolana. Escuchen esto. ¿Qué tal, amigos de Impacto Venezuela? El día de hoy vamos a conversar con Víctor Bautista, él es secretario de Migración y Frontera en Cúcuta, a propósito de toda esta situación que se ha generado muy lamentable con los venezolanos que están buscando regresar. No sé si la cifra está actualizada, pero hablamos de cerca de 60.000 ciudadanos venezolanos que han pasado hasta Venezuela y otro grueso de personas que se mantienen en Cúcuta. Les saludamos, ¿cómo está? Buenas tardes a ti y a todos los teleaudientes de este canal tan importante. Así es, pues nosotros queremos de alguna manera hacer un análisis de lo que está ocurriendo en frontera y el llamado que ha hecho el alcalde de Cúcuta para que los venezolanos no sigan intentando regresar, no lleguen a Cúcuta a colapsar de alguna manera la ciudad, porque se trata de niños, mujeres embarazadas en la calle que tienen que dormir, o no solamente en estos campos que se han dispuesto para ellos, sino que además muchos se tienen que quedar en la propia calle. ¿Qué reflexión hacemos el día de hoy con respecto a esto? Bueno, hay una situación muy específica y es que hay unas restricciones que todos los países han asumido en el medio de la pandemia de COVID-19. Estas restricciones o estas orientaciones apuntan a proteger la salud de todos los connacionales que estén acá y todos los habitantes en general. Allí no hay distingo de nacionalidad para cuando hay que protegerse de la pandemia. Obviamente, el deseo de muchos hermanos venezolanos de querer volver a Venezuela de distintas regiones y a través de un solo paso de frontera, con las restricciones que se han impuesto a través de las autoridades en el paso de frontera del Puente Internacional Simón Bolívar, apuntan que se están produciendo embudos migratorios, que hay unos efectos negativos para los mismos migrantes, para la población del entorno, para los derechos fundamentales que tienen los migrantes en torno a esta situación y que se han producido contextos humanitariamente complejos y difíciles de tramitar. Ahora, otra situación que se presenta en frontera, usted lo decía anteriormente, tiene que ver con el cobro de manera ilegal por algunos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, que yo sé que cobran cerca de 60.000 pesos por aceptar o permitir el paso hacia Venezuela. De alguna manera, los venezolanos, pues desesperados por regresar, manipulados, a veces pagan esta cifra. Y entonces nosotros queremos saber si ustedes han detectado estos grupos irregulares que hacen eso, estos guardias que están por ahí pues buscando la manera de rebuscarse el dinero. ¿Han visto estos casos? Nosotros hemos detectado en todos los canales y en muchas formas que los migrantes son víctimas de muchas manipulaciones, que en el mismo transporte, que entre los mismos ayudadores, digámoslo así, que están infiltrados dentro de la migración. Hay gente inescrupulosa que les solicita dinero para un derecho que no tiene ningún costo. El derecho a emigrar y a salir de un país y entrar a otro no tiene en términos normales ningún pago, y mucho menos en un paso de frontera donde nunca se ha cobrado ni por entrar ni por salir del país. Y hemos invitado a los hermanos venezolanos a que tengan mucho cuidado con todas estas situaciones
hay una situación que es restringida. Sabemos que hay 900 pasos autorizados por semana hacia el estado Táchira y que la única entrada autorizada es el puente internacional Simón Bolívar, de manera que ante esa restricción sabemos que las inscripciones en muchas partes de Colombia superan las 30.000 personas y ese paso gota a gota que se está dando en el Táchira, pues obviamente pone a muchos en manos de inescrupulosos a pagar unas cifras que no tienen por qué ser y que estamos totalmente convencidos son ilegales e irregulares y hasta, diría yo, criminales en lo que respecta a las condiciones de los hermanos venezolanos que no tienen recursos para estar en este tipo de situaciones. Usted habla de 900 pasos autorizados, pero ¿nos podría decir cuántas personas venezolanas están el día de hoy en Cúcuta queriendo pasar a Venezuela? Bueno, solamente en 3 puntos orientados por el Estado colombiano y por la Gobernación del Norte de Santander, en el centro sanitario de Tienditas, donde están todas las garantías de protección, de tamizaje de salud, de registro, de cuidado con los menores, de un cuidado de 48 horas para las personas más vulnerables. Allí hay casi 400 personas. En otro sitio donde la cooperación internacional nos colabora hay otras 300 personas. Y en otro sitio acumulado, donde la fuerza pública ha hecho una labor de protección con los hermanos venezolanos, hay más de 1.300. Quiere decir que ya tenemos una aglomeración de casi 2.000 personas que están esperando para el día de mañana pasar 300 personas. Esas son las cifras, es la matemática, y esa suma progresiva de gente llegando nos tiene una dificultad para los pobladores de Norte de Santander, del área metropolitana de Cúcuta, y para los mismos que van llegando, que se van exponiendo a una situación de calle, de poca protección. Hemos hecho los máximos esfuerzos por resguardecer a estas 2.000 personas que están ya, pero la capacidad es obviamente limitada y no hay capacidad y recursos que alcancen para lo que está determinando el deseo de retorno hacia Venezuela. Claro, y pues obviamente de alguna manera el gobierno colombiano es quien está protegiendo, ¿verdad? La vida, la integridad de cada uno de los venezolanos. ¿A cargo de qué organismo está estos campos, este lugar, este puente de Tienditas que tiene de alguna manera el centro sanitario de Tienditas, que tiene este orden para atender? ¿Lo está haciendo la gobernación, la alcaldía o el gobierno central? Lo está haciendo la Gobernación del Norte de Santander con algún apoyo de cooperación internacional y esperamos que dentro de pronto el gobierno nacional también esté en esta misma iniciativa porque es una problemática de orden nacional en torno a la cual el gobernador Silvano Serrano ha querido mantener un tema de derechos humanos para nuestros hermanos migrantes, porque hasta en el último momento, en su retorno a Venezuela, queremos que los derechos humanos de ellos sean también parte de nuestra tarea. Claro, una de las cosas que han pedido la mayoría de las autoridades con las que hemos conversado es que los venezolanos, mis compatriotas, no busquen llegar a Cúcuta para regresar al país porque se ponen en riesgo, ellos se ponen en riesgo la vida de sus familiares, de los niños, de las mujeres embarazadas, en autopistas y carreteras caminando. Nosotros queremos de alguna manera reiterar este llamado. ¿Por qué? Porque no se trata de un caso de xenofobia, porque no es que no quieran llevarlos hasta Cúcuta, que no hay paso con los autobuses y muchas veces hacen protestas aquí en Bogotá para que los dejen pasar. Se trata de una pandemia que está afectando al mundo entero y que el virus es real y está matando gente. ¿Cuál es el llamado que se hace el día de hoy para evitar que estas 2.000 personas se multipliquen y que mañana lleguen 300 más, el jueves 400 y en una semana puedan tener otra vez 1.000 personas más en Cúcuta? Así es, este llamado es muy importante. Yo creo que la coordinación que se hace a nivel nacional con Migración Colombia, con la terminal de transporte y con la alcaldía de Bogotá en la autopista norte, donde entendemos hay una coordinación y una inscripción en la que se les va diciendo algunas fechas, es importante porque finalmente el derecho a emigrar es un derecho también fundamental, sí. Pero salir todos en la misma masa hacia esta zona no tiene sentido, expone su salud, se exponen a situaciones de riesgo y a personas inescrupulosas que también utilizan la necesidad de los migrantes para otros hechos que no son propios de los derechos humanos y que rayan en el margen de la ilegalidad. Creo que atenerse a esta coordinación que se hace con Migración Colombia es el mejor de los mensajes y esperar que prontamente esta pandemia
nos dé la tranquilidad para tener otra movilidad distinta, pero en estos momentos prevalece el derecho a la salud y el derecho a la vida, que es lo más importante para todos, sin discriminar nacionalidad. Una de las cosas que conversábamos ahorita era este pago que hay de 60.000 pesos, que conocemos la cifra por parte o de grupos irregulares que están en frontera o de los colectivos que de alguna manera alimentan a Nicolás Maduro o por parte de la Guardia Nacional. Quisiéramos saber si en esta supervisión, en este trabajo mancomunado que hacen ustedes, han visto de alguna manera a estos grupos irregulares hacer vida cobrando para que pasen a Venezuela. Nosotros tenemos una tarea muy importante y es que con nuestra fuerza pública garanticemos que en el territorio colombiano ningún actor haga este tipo de cobros. La frontera, aún así, es una frontera muy difícil, muy compleja. Hemos visto gente que ha desaparecido, hemos visto cadáveres en las trochas, nos hemos encontrado con situaciones muy preocupantes y no vamos a hacer caso omiso de ellas. Nosotros estamos alarmados por el nivel de violencia que está en las trochas y todas no solamente los cobros, sino la violencia que se ejerce en estos lugares, la aparición de cadáveres y de cuerpos en estas zonas nos ponen en alerta. Yo creo que los migrantes deben entender que esos no son los sitios adecuados para emigrar y que se exponen a unas situaciones que realmente nos preocupan, porque lo último que uno quisiera en estas situaciones es que alguien perdiese la vida o perdiese sus recursos, sus posesiones y se viera expuesto a situaciones que no tendrían por qué ser. Y yo creo que ahí esa situación es muy triste en la zona de frontera y estamos totalmente decididos para llamar a las autoridades, incluso internacionales de derechos humanos, para saber qué es lo que ocurre en las zonas irregulares llamadas trochas. Ha dicho algo muy importante, cadáveres que han encontrado en las trochas, gente desaparecida. Quisiera saber si eso ha sido en el tiempo de cuarentena, en el tiempo en que los venezolanos han buscado de regresar, y si me puede por favor ayudar con la cifra, cuántos cadáveres han encontrado en las trochas en este paso de Colombia a Venezuela. Realmente esta situación corresponde a las autoridades judiciales y de policía, pero yo las conozco como secretario de Frontera, he estado presente con las autoridades. Sé que es un fenómeno y lo vamos a llevar al Comité de Trata de Personas del Departamento de Norte de Santander. Allí de parte de la Fiscalía y de la Policía habrán las cifras. Yo no me arriesgaría a dar una cifra exacta, pero es un fenómeno que está ocurriendo aún durante el tiempo de la pandemia, lastimosamente. En cualquier situación es muy cruel que esta situación aparezca, pero no ha dejado de suceder en el tiempo de la pandemia. Claro, y esos cadáveres que han aparecido allí han sido de alguna manera levantados por el gobierno colombiano, ¿se han encontrado en territorio venezolano o en territorio colombiano? En ambos casos, esos cadáveres muchas veces son movilizados unos metros cuando han fallecido en territorio venezolano, han sido arrastrados hacia el territorio colombiano para que las autoridades hagan su ejercicio. Nos parece una situación irregular, porque cada país tiene que responder por un proceso judicial cuando hay un cadáver que aparece en su territorio, pero nos ha ocurrido en repetidas ocasiones que han sido movilizados hacia la línea de Colombia. Allí las autoridades como la Fiscalía y demás entes competentes han realizado la labor de levantamiento y nosotros realmente lo que esperamos es que esta situación tenga una profunda investigación y sepamos quiénes son los causantes de esta situación y que las personas sepan realmente que hay una situación de riesgo y que nosotros la estamos advirtiendo para que las personas no crucen la frontera por sitios irregulares exponiendo su seguridad y sabiendo de la presencia de una serie de actores irregulares que están en esa zona. Ahora, fíjese que usted ha dicho que la Fiscalía de alguna manera está allí en el lugar haciendo el levantamiento de cadáveres porque este cuerpo lo colocan en el lado Colombia, pudiendo haber muerto o fallecido o resultado asesinado en Venezuela, lo lanzan hacia territorio colombiano. Cuando se le hace la autopsia a alguien fallecido allí, ¿qué resultados ha tenido esta autopsia? Es decir, se han encontrado con personas asesinadas de bala, han muerto por coronavirus, han muerto por alguna caída en medio de un río. ¿Qué se han encontrado en las investigaciones? Como te decía, no tengo todos los detalles de las investigaciones, obviamente, porque le corresponde a la Fiscalía, pero en la mayor parte de los casos que hemos recibido documentación o que hemos visto
documentados a través de medios de comunicación o también ONGs que están trabajando aquí en la zona, organismos no gubernamentales, nos damos cuenta que son personas ejecutadas con arma de fuego en esas zonas, lo cual nos orienta a sospechar que son grupos delincuenciales muy armados y muy peligrosos dadas las características de las armas de fuego con que han ocurrido este tipo de situaciones. Claro. Bueno, de verdad le damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy en Impacto Venezuela. Vamos a estar muy pendientes de esta denuncia que usted ha hecho el día de hoy. Muy importante hacerle el llamado a nuestros compatriotas venezolanos para que entiendan que no se trata de dejarlos pasar o no, que no se trata de algún impedimento gubernamental por parte de Colombia, sino que están en toda la disposición de ayudar y colaborar, ya que instalaron este comando, este centro sanitario para poder colaborarles, pero que es muy peligroso de alguna manera entrarle a una trocha donde están muriendo ciudadanos sin ningún tipo de control, porque son zonas que no tienen control por parte, no porque no quieran, sino porque es que además ahí gobiernan colectivos, grupos armados, grupos paramilitares y la situación es muy, muy tensa, ¿sí? Le damos las gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes y esperamos la mejor de las estaciones para todos los hermanos venezolanos que están tomando alguna decisión. Amigos de Impacto Venezuela, conversábamos con Víctor Bautista, él es secretario de Migración y Frontera, precisamente allí en Cúcuta, donde se está llevando a cabo la posibilidad de recibir a los migrantes, los que quieren salir de alguno de los países donde han estado viviendo, por ejemplo acá en Colombia, y se mueven hasta la frontera para intentar el ingreso al país. Hasta 60.000 pesos, 100.000 pesos cobran funcionarios, colectivos, grupos irregulares que hacen vida precisamente en este lugar. ¿Por qué cobran esto? Porque no está abierta la frontera, porque los dejan pasar por las trochas, porque hay muchos caminos irregulares y es precisamente donde están apareciendo estos cadáveres que de alguna manera nadie se los atribuye, personas desaparecidas. El gobierno de Iván Duque asegura que se trata de personas que fallecieron, que fueron asesinadas en Venezuela y que de alguna manera son lanzadas a territorio colombiano. Al fin de cuentas no se sabe perfectamente dónde pudieron haber fallecido porque es una zona, digamos, que está tomada por grupos irregulares, por la disidencia de la FARC o el ELN o los colectivos armados de Nicolás Maduro. En todo caso, las investigaciones que está llevando adelante la Fiscalía colombiana podrán aclararnos un poco más el panorama de por qué estos cadáveres están apareciendo allí, dónde están las autoridades que de alguna manera pueden vigilar esto que ocurre en la frontera colombo-venezolana, y también han hecho un llamado a los venezolanos que quieren cruzar para que entiendan que no es tan fácil, tan sencillo ponerse a riesgo, no solamente con el COVID-19. Lo más importante es esto que está ocurriendo precisamente con los grupos irregulares en la frontera colombo-venezolana. Iniciamos nuestro recorrido informativo precisamente en Cúcuta. Nuestro compañero Raúl Garzón nos va a contar qué está pasando en la frontera colombo-venezolana. Cómo es esto que aparecen unos cadáveres y cómo es esto que hay más de 2.000 personas venezolanas esperando cruzar y que los números no dan porque las autoridades de Venezuela restringen el paso y pueden entrar muy poquita cantidad de personas semanalmente. Raúl, cuéntanos. El 13 de marzo el presidente Iván Duque toma la decisión de cerrar las fronteras terrestres como primera medida sanitaria por la pandemia del COVID-19. Tras el dinamismo diario en norte de Santander, el impacto fue de inmediato. Las personas seguían tratando de pasar por las trochas, pese a que las autoridades hacían presencia para impedir su ingreso. Me siento como nos sentimos todos. Nos vamos con la esperanza de que consigamos un trabajo, aunque lo dudamos, pero nos vamos más que todo porque estamos pasando trabajo igual que aquí y todos tenemos niños. Yo tengo un niño pequeño y queremos que nos dejen pasar, porque de verdad que miren, ¿cómo sea posible? Dormimos en Bucaramanga y había niños. Yo llegué a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada me cayó un palo de agua. A medida que el aislamiento se fue prolongando, de igual forma el número de venezolanos que querían retornar aumentaba desde diferentes ciudades del país y también el Ecuador. Esto llevó a que se abriera un corredor humanitario en el puente internacional Simón Bolívar.
Ante esta llegada descontrolada, los gobiernos locales y regionales de cada departamento decidieron brindarles transporte a estas familias venezolanas y realizar su ingreso de vuelta a su país con los controles necesarios. Sí, tenemos 9 niños entre mis 2 hermanas y yo y mi hermana embarazada. ¿Qué han hecho? ¿Qué hicieron para llegar acá? Caminar con los niños nos tocó muy duro. ¿Cuánto tiempo? Nos tocó caminar como desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ante eso, la Gobernación del Norte de Santander y ACNUR instalaron un campamento transitorio en el puente Tienditas, donde los extranjeros reciben los controles sanitarios y ayudas alimentarias, permaneciendo hasta que puedan ingresar a su país. Hoy, tanto ese campamento como los alrededor del puente Simón Bolívar se encuentran colapsados, ya que siguen llegando migrantes, aumentando el riesgo de salubridad y las malas condiciones para los niños que los acompañan. Esta situación sigue dejando la puerta abierta para que sean las trochas la opción más viable para cruzar la frontera. Estos lugares han sido donde se han ajusticiado a más de 40 personas en lo que va corrido de este año, sin conocerse en su gran mayoría la identidad y las razones de su muerte, debido a que estos son territorios de bandas criminales y grupos subversivos como el ELN y el EPL. Gracias, Raúl, por tu reporte. Nos vamos al estado Táchira, y es que según la Dirección Regional de Educación en esta entidad, el año escolar en los planteles estadales cerró con total éxito, con solo 0,05% de deserción escolar y 3% de laboral. Dejemos que sea Marine Glot quien nos amplíe esta información. Según la Dirección Regional de Educación en Táchira, el año escolar en planteles estadales cerró con total éxito, con solo el 0,05% de deserción escolar y 3% laboral. La Dirección Regional de Educación reportó que las 331 escuelas estadales de Táchira culminan año con 26.700 alumnos en matrícula. Hemos logrado alcanzar el 78% de los objetivos programados, y eso es una cifra de las medianamente más altas de toda la República y de todo el territorio nacional. Que la deserción escolar es muy mínima, es del 0,05%. Eso nos debe llenar de orgullo de que en el Táchira nos hemos preocupado desde nuestras familias, desde nuestros hogares, nos hemos preocupado desde los órganos oficiales de que se cumpla con dicha tarea y con dicha formación en los niños. El secretario regional de Gobierno de Táchira informó que el compromiso de los cargos fijos al personal docente estadal es un hecho. El próximo inicio de año escolar del 16 de septiembre se debe o se va a anunciar de manera pública el ingreso o el cambio de código de contratado a fijo de los docentes contratados que hayan estado contratados hasta el lapso escolar 2018-2019. Todos los contratados docentes desde hace 20, 25 años que todavía tenemos en nómina contratados van a pasar a tener su cargo fijo. Pernía señaló que la Dirección de Educación cerró el año con el 80% de las escuelas estadales atendidas. En Táchira, Marine Glot, somos Impacto Venezuela. Del estado Táchira nos vamos a las costas venezolanas, al estado Vargas. Y es que debido a que en la zona hay 3 casos positivos de COVID-19 por transmisión comunitaria, y aún así muchos salieron a bailar el tambor en las fiestas de San Juan, las autoridades decidieron hacer un cerco epidemiológico. El reporte lo trae a esta hora Ami Torres. Sí, gracias Carla. El contacto lo establecemos desde el estado Vargas, donde este sábado se llevó a cabo la gran toma de Naiguatá mediante un cerco epidemiológico. Esto luego de que la comunidad desatendiera el llamado hecho por el gobernador Jorge Luis García Carneiro de evitar las aglomeraciones durante la fiesta en honor a San Juan Bautista. Y es que justamente los días 23 y 24 de junio, los pobladores de esta popular parroquia salieron de sus casas para participar en el tradicional baile de tambor, sin importar que en la zona fueron detectados 3 casos positivos de coronavirus por transmisión comunitaria.
La información la ofreció el alcalde José Alejandro Terán, quien personalmente lideró esta jornada durante este fin de semana, que contó con el despliegue de más de 500 pesquisadores, quienes realizarían más de 5.000 pruebas rápidas llamadas PDR, así como más de 1.000 pruebas PCR. Pero dejemos que sea precisamente el gobernante local quien dé más detalles acerca de este despliegue. Me encuentro acompañado del Estado Mayor de Salud, en unidad cívico-militar policial, con todo el equipo médico venezolano y cubano, la Autoridad Única de Salud, realizando el gran despliegue de despistaje masivo en la parroquia Naiguatá, donde se mantienen 3 casos comunitarios activos de los 40 que ya se han recuperado en todo el estado, y hemos hecho hoy un cerco epidemiológico con más de 500 pesquisadores y pesquisadoras, acompañadas con todos los organismos de seguridad del estado, aplicando más de 5.000 pruebas rápidas de PDR y unas 1.000 pruebas de PCR en toda esta parroquia para garantizar la protección de la salud y protegernos contra COVID. Gracias, Ami, por tu reporte. Nos vamos al occidente de Venezuela, y es que los abogados en el estado Lara están solicitando al régimen de Nicolás Maduro que reaperturen las oficinas de los tribunales en la región para poder trabajar. Es un reporte que nos trae a esta hora Ramón Vélez. Los profesionales señalan que llevan 3 meses sin trabajar. Manifiestan que urge aplicar una medida en la flexibilización debido a que hay muchos de sus clientes que ya cumplieron su pago a la justicia y ahora necesitan cumplir con los trámites para recibir la libertad plena. Hay personas que se encuentran privadas de libertad y no pueden acceder al sistema de justicia porque no estamos trabajando. Toda vez que nosotros somos abogados y tenemos derecho a laborar, tenemos derecho al trabajo. Y si bien es cierto, no es criticable las disposiciones del ciudadano presidente de la República en cuanto a las disposiciones de que trabajen, pero nosotros como abogados nos preguntamos, ¿será que hay más personas o menos personas en un registro donde pudiese el COVID contaminar que a la sala de una audiencia donde solamente va a estar el juez, el imputado y el abogado defensor? Los profesionales del derecho manifestaron que no trabajan desde el inicio de la pandemia, situación que aseguran les ha afectado económicamente. Bueno, mira, muchos que teníamos ahorrado, pues evidentemente ya los ahorros se determinaron, pues. Y otros abogados que inclusive pues han tenido más alcance, han tenido que vender cosas que tienen de su propiedad para poder conseguir dinero y mantener su familia, porque evidentemente los abogados trabajamos en el circuito judicial, no podemos trabajar en otro lado. Los abogados señalaron que este problema solo traerá como consecuencia el aumento del retardo procesal en toda Venezuela. En el estado Lara, Ramón Vélez, Somos Impacto, Venezuela. Gracias, Ramón, por tu reporte. Nos vamos al estado de Anzoátegui. Y es que el gobernador de esta entidad, Antonio Barreto Sira, solicitó un plan de emergencia social para combatir la dificultad para el acceso a alimentos por bajos ingresos en medio de esta pandemia del COVID-19. El reporte nos los tiene a esta hora Jesús Albino. Barreto dijo que la llamada crisis de las neveras vacías no permite a los venezolanos cumplir con la cuarentena, pues muchos viven de sus ingresos diarios. Es responsabilidad del gobierno nacional que se genere un plan de emergencia social que le permita alimento y le permita medicina, sobre todo a las clases más desposeídas, ahí donde está atacando con hambre el coronavirus, donde hay pobreza crítica, donde hay pobreza extrema. No sabemos qué es más radical, si el coronavirus o el hambre. Desde acá hacemos un llamado fuerte, enérgico, para que no se siga con palabrería, sino que se concreten con hechos. Las declaraciones fueron dadas en la inauguración del laboratorio de malariología, donde se harán exámenes especializados para diferentes enfermedades, como infección por VIH, paludismo, dengue, entre otras. Allí Barreto exhortó al Ministerio de Salud a descentralizar las pruebas de COVID-19 para ejecutar un mejor control de la atención a los pacientes y evitar que las cifras de contagiados sigan en ascenso. Desde Anzoátegui, Jesús Albino,
Somos Impacto, Venezuela. Gracias, Jesús. Nos vamos al estado Carabobo. Algunas estaciones de servicios continúan con largas filas de autos para surtir combustible. Esto en medio también de la expropiación de 17 estaciones de servicio por parte del gobierno nacional en esta entidad. El reporte nos lo trae a esta hora Ignacio Yaguare. Carla, gracias por el contacto. Amigos de Impacto Venezuela, mencionar lo que es en la actualidad el suministro de combustible o de gasolina acá en el estado Carabobo. Si bien el 11 de junio vale la pena recordar que fue lanzado el Plan Victoria a todo motor, que tenía por objetivo acabar con las largas filas que se observaban en las diferentes estaciones de servicio para que los usuarios pudieran suministrar gasolina, hoy día todavía hay pequeños focos en algunas estaciones de servicio donde se pueden ver colas de usuarios para poder acceder a este combustible. Conversábamos con algunos de ellos, también observábamos que era parte de lo que pasaba en estas estaciones y tiene que ver con la plataforma de biopago, la cual de alguna manera todavía genera retrasos y hace que se acumulen usuarios en las filas, debido a que, por ejemplo, esta plataforma para el pago solo funciona con bancos asociados al gobierno nacional. Los usuarios que no tienen de alguna manera una cuenta en estos bancos deben cancelar en efectivo, bien sea en divisas o en bolívares, y algunas veces lo que es el cambio o el vuelto hace de alguna manera generar retrasos para el suministro de combustible. Tenemos también que hacer mención a lo que ha sido un hecho notorio acá en el estado Carabobo, y es la toma de 17 estaciones de servicio por parte del gobierno nacional. Es decir, estas estaciones fueron retiradas a sus antiguos encargados o los que están encargados de estos concesionarios y ahora pasan a ser administración del Estado. Pudimos de alguna manera establecer contacto con algunos de estos dueños, quienes se negaron a conversar con los medios de comunicación por temor, pero sí nos pudieron decir que de alguna manera claro y notorio fueron, o parte de sus palabras, que fueron sacados como perros de estas estaciones de servicio sin reconocerle no solo los años de servicio, sino las inversiones, las cuales están plasmadas en muchos de estos contratos. Esto es parte del escenario que se vive acá en materia de combustible en el estado Carabobo, y nosotros nos mantendremos atentos a todo lo que ocurra. Con esto nosotros devolvemos el pase a los estudios. María Antonieta de las Nieves está a punto de cumplir, oiga bien, medio siglo interpretando a la Chilindrina. Pero por estos días las cosas han estado un poco difíciles para ella. El circo donde actúa está varado en Santa Ana, California, debido a la pandemia. Una nueva ventana informativa está disponible para todos ustedes, www.impactovenezuela.com. Allí usted podrá encontrar todo tipo de información, entretenimiento, curiosidades, variedades y lo que nos hace diferentes, especiales, reportajes, documentales, en un solo lugar, www.impactovenezuela.com. Hemos llegado al final de esta transmisión por el día de hoy, no sin antes invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela, denle clic a la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. Yo soy Carla Salcedo Flores, gracias por habernos acompañado.